Shambhala, la senda sagrada del guerrero, por Chogyam Trungpa. Primera parte. ¿Cómo ser un guerrero? Desde el gran espejo cósmico, sin comienzo y sin final, se manifestó la sociedad humana. En aquel momento surgieron liberación y confusión, cuando aparecieron el temor y la duda frente a la confianza que es primordialmente libre. Se alzaron innumerables multitudes de cobardes, cuando en la confianza que es primordialmente libre se halló ejemplo a seguir y deleite. Se alzaron innumerables huestes de guerreros, y las multitudes innumerables de cobardes se ocultaron en cavernas y selvas. Mataron a sus hermanos para comerse su carne. Siguieron el ejemplo de las bestias. Provocaron el terror unos en otros. Se quitaron así la propia vida. Atizaron un inmenso fuego de odio. Enturbiaron sin cesar el río de la lujuria. Se sumieron en el fango de la pereza. Así apareció la edad del hambre y las plagas, de quienes se dedicaron a la confianza primordial las múltiples huestes de guerreros. Algunos fueron a las altas montañas, a erigir hermosos castillos de cristal, otros a comarcas de bellos lagos e islas, a levantar palacios fabulosos, y otros más a las plácidas llanuras. Fueron a sembrar arroz, cebada y trigo, siempre sin conflictos ni disputas, amables siempre y generosos, sin recibir estímulo mediante su insondabilidad, que por sí sola existe. Estuvieron siempre dedicados al Ritgen imperial. 1. Crear una sociedad iluminada. Las enseñanzas Shambhala se fundan sobre la premisa de que hay una sabiduría humana básica que puede ayudarnos a resolver los problemas del mundo. Esta sabiduría no es propia de ninguna cultura o religión determinada. No viene solamente de Oriente ni de Occidente. Es más bien una tradición de los seres humanos en su condición de guerreros, que ha existido en muchas culturas y en muchos momentos a lo largo de la historia. 2. Descubrir la bondad fundamental. Al estar simplemente en el instante presente, nuestra vida se vuelve maleable y puede incluso llegar a ser algo maravilloso. Descubrimos que podemos meditar como un rey o una reina sentados en un trono. La majestad de esta situación nos revela la dignidad que se da cuando permanecemos tranquilos en un estado de simplicidad. 3. El auténtico corazón de la tristeza. Mediante la práctica de sentarse inmóvil y seguir su aliento mientras sale y se disuelve, uno se está poniendo en contacto con su corazón, con dejarse simplemente ser tal como uno es. Uno empieza, poco a poco, a sentir verdadera amistad por sí mismo. 4. El miedo y la intrepidez.
Reconocer el miedo no es causa de depresión ni de desánimo. Porque poseemos el miedo, tenemos también potencialmente derecho a la vivencia de la intrepidez. La verdadera intrepidez no consiste en reducir el miedo, sino en trascenderlo. 5. Sincronizar mente y cuerpo. La sincronización de mente y cuerpo no es un concepto ni una técnica aleatoria de autosuperación inventada por alguien. Es más bien un principio básico de cómo un ser humano y cómo usar al unísono nuestras percepciones sensoriales, nuestra mente y nuestro cuerpo. 6. El despuntar del sol del Gran Este. El camino del sol del Gran Este se basa en la visión de que en este mundo hay una fuente natural de resplandor y brillo, que es esa actitud despierta, innata de los seres humanos. 7. El capullo. El camino de la cobardía consiste en embutirse en un capullo, dentro del cual uno perpetúa sus procesos habituales, mientras siga uno generando siempre los mismos modelos básicos de conducta y de pensamiento. Jamás tendrá que dar un salto al aire libre o a un terreno nuevo. 8. Renunciamiento y osadía. El guerrero renuncia a todo aspecto de su experiencia que constituya una barrera entre él y los demás. En otras palabras, el renunciamiento es ponerse más a disposición de los otros, tener con ellos una actitud más afable y abierta. 9. Celebrar el viaje. La condición del guerrero es un viaje continuo. Ser guerrero es aprender a ser auténtico en cada momento de la vida. 10. Soltar. Cuando se vive de acuerdo con la bondad fundamental, se alcanza la elegancia natural. Uno puede vivir a sus anchas, de manera relajada, sin caer en el desaliño. Puede efectivamente renunciar a su depresión y a su perplejidad por su condición de ser humano y levantar el ánimo. Segunda parte. La condición sagrada. El mundo del guerrero. Esa mentalidad de temor ha de ser puesta en la cuna de la benevolencia y amamantada con la leche profunda y brillante de la indudabilidad eterna. En la sombra fresca de la intrepidez, abanicadla con el abanico de la felicidad y gozo. A medida que vaya creciendo con diversos despliegues de fenómenos, conducidla al patio de recreo autoexistente. Cuando sea mayor, para impulsar la confianza primordial, llevadla al campo de tiro, al arco de los guerreros. Cuando sea aún mayor, para despertar la naturaleza de sí primordial, dejadla ver la sociedad de los hombres, que posee belleza y dignidad. Entonces, esa mente temerosa podrá convertirse en la mente del guerrero, y esa confianza eternamente juvenil extenderse por el espacio sin principio ni fin. En ese momento verá el sol del Gran Este. 11.
el ahora. Necesitamos encontrar el vínculo entre nuestras tradiciones y nuestra experiencia actual de la vida. El ahora, o la magia del momento presente, es lo que une a la sabiduría del pasado con el presente. 12. Descubrir la magia. Cualquier percepción puede conectarnos cabal y plenamente con la realidad. No es necesario que lo que veamos sea particularmente bonito. Podemos apreciar todo lo que existe. En todo hay cierto principio de magia, cierta cualidad viviente. Algo vivo, algo real, está sucediendo en todas partes. 13. ¿Cómo invocar la magia? Cuando expresamos afabilidad y precisión en nuestro entorno, entonces sobre esta situación pueden descender un poder verdadero y una verdadera brillantez. Si intentamos fabricar esa presencia a partir de nuestro propio ego, jamás se nos dará. No podemos ser dueños del poder y la magia de este mundo, que están siempre a nuestro alcance, pero no pertenecen a nadie. 14. Superar la arrogancia. Cuando uno es plenamente afable, sin arrogancia y sin agresión, entonces percibe la brillantez del universo. Llega a tener una percepción auténtica del universo. 15. Superar las tendencias habituales. El proceso de liberarnos de la arrogancia y de poner coto a nuestras tendencias habituales es una medida muy drástica, pero es necesaria para poder ayudar a los demás en este mundo. 16. El mundo sagrado. Cuando los seres pierden su conexión con la naturaleza, con el cielo y la tierra, no saben ya cómo nutrir su ambiente, ni cómo gobernar su mundo, que es otra manera de decir lo mismo. Los seres humanos destruyen su ecología, a la par que se destruyen unos a otros. Desde ese punto de vista, sanar nuestra sociedad va de la mano con sanar nuestra conexión personal y elemental con el mundo fenomenal. 17. La jerarquía natural. Vivir de acuerdo con la jerarquía natural no es cuestión de seguir un conjunto de reglas rígidas, ni de estructurar nuestro tiempo en función de mandamientos o códigos de conductas exánimes. El mundo tiene un orden, un poder y una riqueza que pueden enseñarnos el arte de dirigir nuestra vida con bondad hacia los otros y solicitud por nosotros mismos. 18. ¿Cómo gobernar? La idea de gobernar nuestro mundo significa que podemos vivir de manera digna y disciplinada, sin frivolidad y al mismo tiempo disfrutar de la vida. Es posible combinar la supervivencia y la celebración. Tercera parte, la presencia auténtica. Para el digno habitante de Shambhala, despunta una presencia auténtica sin mengua. 19. El monarca universal. La condición de guerrero nos insta a salir del capullo,
a aventurarnos en el espacio con valentía y al mismo tiempo con ternura. 20. La presencia auténtica. Llegada a esta etapa, el viaje del guerrero consiste más bien en descansar en su condición de guerrero, más que en batallar por dar el paso siguiente. El guerrero experimenta una sensación de relajación en su logro, que no se basa en preocupaciones egocéntricas, sino en el fundamento de una confianza incondicional, libre de agresión. El viaje, entonces, es una flor que se abre, es un proceso natural de expansión. 21. El linaje de Shambhala. En las enseñanzas Shambhala, la idea de linaje se relaciona con la conexión que tenemos con la sabiduría primordial, una sabiduría que es accesible y sumamente simple, pero también vasta y profunda. En esta historia de hoy, Shambhala, la senda sagrada del guerrero, nos muestra en 3 partes y en 21 pasos cómo es la manera de que un guerrero se vaya formando a través de su vida y cómo dar la tranquilidad de que su proceso se está haciendo correctamente.